que está horizontal y la trata de poner en el 14, la horizontal. La horizontal. Esa. Aquí. Ajá, trate de ponerla donde sería 14, que es muy cerca del 15. Usted sube, porque es un dibujo. Con el cursor lo puedes hacer. Eso ahí. Eso. Exacto. Ok, ahora me voy al total horizontal y entonces, digamos que el número mayor que dio sea, vamos a ver qué cifras teníamos ahí. Digamos que fuera 16, por decir algo. Entonces, 16 dividido entre 2 me da 8. Entonces voy a la línea que está horizontal en el cuadrante. Y En la buscar, vertical. Creo que a la vertical. vertical, disculpen, ya estoy. Y la colocan cerca del, donde estaría el 8. Pero se me movió la horizontal. Sí. No, no se le movió. Ahí más o menos. Ok. Generalmente nunca pasa eso porque ahorita no estamos con números reales de que los dos puntitos que estaban ahí quedaron exactamente en la línea. Eso nunca ocurre. Ahorita es que no estamos con datos reales. Pero entonces así es como se fija el cuadrado y entonces así es como ya nosotros podemos decir, si subes un poquito, Silvia, en sí el cuadro con el... Entonces ya ahí, ahorita es muy probable que esos dos puntitos que quedaron debajo de la línea, porque el 8 yo me lo inventé, puede ser que si corres un poquito la línea horizontal, digamos que nos hubiera dado otro número, es muy probable que esos dos puntitos, no, me equivoqué, la vertical, es que yo estoy hoy al revés, la vertical, entonces es muy probable que esos dos puntitos que están ahí, que representan dos riesgos, hubiesen quedado en el cuadrante de los críticos. Entonces, a la Sí. hora de llevarlo en el plan de El análisis. acción, en el plan de acción, yo tengo que empezar por planificar los riesgos críticos. Después de eso, planifico los activos, después los pasivos y por último los indiferentes. ¿Verdad? Entonces, para poder yo priorizar, para saber cuáles son de todos los riesgos que tenemos, habiéndole hecho un análisis multicriterio, yo puedo saber exactamente cuáles son los riesgos más críticos que el objeto de estudio tiene según lo que estoy analizando. Entonces, esta digamos que yo uso el concepto de la ciencia, pero no sé si cuando digo la ciencia me entenderán, me daré a entender. Digamos que la esencia de este ejercicio es que cuando hacemos el análisis de cada riesgo, con cada riesgo no nos equivoquemos y siempre estemos analizando el riesgo 1, por ejemplo, de forma horizontal hasta que terminemos con todos los riesgos. En este caso eran 9. Y luego el riesgo 2 con todos de manera horizontal, incluso tomando en cuenta el 1. ¿Por qué esto debe ser así? Bueno, porque supóngase que Claudia es un riesgo y que Gabriel es otro riesgo. Entonces, cuando yo analizo qué influencia, estoy analizando a Claudia como riesgo 1 y yo la analizo con respecto a Luis o a Aide como riesgos 2 y 3, no es lo mismo la influencia que pueda tener Claudia sobre Luis y sobre Aide que viceversa. Ya cuando a mí me toca analizar el riesgo 2, que es Aide, no es lo mismo la influencia que tiene Aide sobre Claudia que viceversa. ¿Me explico? Porque las relaciones ahí no son como una multiplicación. Ahí sí es diferente el grado de influencia. Probablemente en el ejemplo que teníamos, el riesgo, ya cuando se analiza el riesgo 2, que es el de la ley, probablemente de la normativa que tenía ahí Claudia en el ejemplo, perdón, Silvia, probablemente ya cuando la analicemos, que el centro del análisis sea la ley con respecto a la normativa a los otros riesgos, probablemente la normativa, la ausencia de esa normativa, como estaba ahí, sí va a influir en muchos de los riesgos, pero al revés no.
sea, el que los riesgos existan con respecto a la normativa es casi que indiferente. Pero cuando lo que estamos analizando es la normativa, en que esos riesgos se exacerben, sí hay mucho grado de influencia. Por eso es que el análisis lo tenemos que hacer correcto de manera horizontal y no verlo como que es lo mismo. Si cuando analicé R1 con R2 me dio 5, cuando estoy analizando R2 con R1 también le tengo que poner 5, es incorrecto. O sea, se vuelve incorrecto porque no es lo mismo. No es lo mismo y quisiera que estar completamente segura que esto les quedó claro. Sí, gracias. Ok, Sí, considero que está claro. ok, muchas gracias, Edson. Entonces, hay que fijarnos que la tabla nos esté sumando. Yo creo que sí está bien las fórmulas ahí. Es porque no habíamos terminado de hacer el ejercicio. Entonces, automáticamente me va a sumar los totales verticales y los totales horizontales y me va a generar los pares ordenados que van a ir directo a la gráfica de dispersión que tenemos ahí en la parte derecha. Y la forma como yo obtengo el trazado de las líneas que me dividen los cuadrantes va a ser tomando el número mayor que se encuentra tanto en el total vertical como el total horizontal y dividiéndolo entre 2. Y teniendo en cuenta que si estoy con total vertical, lo que voy a colocar más bien en el cuadrante es la línea horizontal. Y cuando estoy viendo el total horizontal, lo que voy a colocar en la gráfica es más bien la línea vertical. O sea, es como al revés, para que pueda tener lógica el par ordenado. Y si ustedes le ponen ahí al grafiquito, ahí con Excel, que le dé la leyenda en los puntitos, le debería aparecer R1 y el código de BESIC, perdón, ahí aparece el par ordenado. Entonces así usted mismo identifica. ¿Para qué? Para que en la tablita que está al lado derecho, donde dice cuadrantes, ahí automáticamente le deberían aparecer los riesgos. O sea, cuántos críticos están en el cuadrante, cuáles son los riesgos que están en críticos, cuál en pasivos y cuál en activos. Entonces le debería aparecer ahí, por ejemplo, ahí hay hasta R18, creo, pero así es como le debería aparecer ya automáticamente para que esa información la lleven al plan de acción. Sobre este ejercicio quisiera saber si tienen alguna consulta para que podamos pasar ya lo que es para ver lo del plan de acción. No, yo creo que está claro, doctor. Y si Bueno. surgen dudas, le vamos a escribir. Muchas gracias. Vea que es buena técnica que me escriban. Silvia estuvo Sí. escribiendo hoy y hizo buen trabajo. Entonces, lo que sigue Hicimos. después, sí, hicieron buen trabajo, perdón. Lo que sigue después de la matriz de Bester, bueno, es una pestaña que es el mapa. Desgraciadamente, yo creo que yo se los dejé para que ustedes sepan que esto es lo correcto en la metodología. Es ahí, ¿qué es lo que corresponde? Bueno, que pudiéramos tener un mapa. En este caso, ustedes lo están haciendo de un residencial, me parece. Que Sí. pudiéramos tener un mapita de ese residencial, por lo menos un croquis, un mapa, y que de acuerdo, de acuerdo al análisis que acabamos de hacer, por lo menos los riesgos de mayor criticidad los podemos ubicar físicamente en aquellos puntos y se busca una simbología y se cuenta con el mapa de riesgos directamente para el análisis que estamos haciendo. Entonces, si estuviéramos analizando, por ejemplo, en vez de un caserío, estuviéramos analizando la Facultad de Ciencias Agrarias de la universidad, por ejemplo, teniendo ubicados los riesgos de todo tipo dentro de ese mapa, generalmente estos mapas se exhiben en un lugar donde las personas los puedan ver para que sepan a dónde están localizados los distintos riesgos químicos, biológicos. En este caso es importante, por ejemplo, poder tener, y esto es un mapa cognitivo,
¿Por qué? Porque nosotros no le estamos agregando, es cierto, ningún análisis de inestabilidad de terrenos, ¿verdad? Que me permita decir que esos son los sitios donde hay mayor riesgo, pero de acuerdo al análisis que se hace por percepción de riesgo a criterio experto, usted le colocaría la ubicación a cada uno de esos riesgos dentro del mapa. Por eso es importante, eso queda opcional solo si logran conseguir algún mapita, aunque sea con alguna imagen, y ustedes pueden colocar, conociendo la región y la zona, puedan colocar los riesgos que han mapeado anteriormente, que han identificado incluso en los más críticos, incluso con la matriz de Bester, los puedan ubicar espacialmente. Para eso es ese punto que está ahí como mapa de riesgos, que no le puse 9, pero pues básicamente está después de la matriz de Bester. Luego el punto, el 9, el ejercicio 9, que es el plan de acción, que es lo, qué raro, ese empieza con R3. O sea, yo ya sé por qué empieza con R3. Bueno, es porque casualmente, lo que hacemos ahí es empezar por los riesgos más críticos. En este caso, cuando se hizo ese ejercicio, el riesgo 1 y 2 no salió como crítico y entonces no lo pasamos al plan de acción. Entonces, esa nomenclatura que tienen ahí del código de riesgo le va a cambiar con respecto al análisis de ustedes. Vean que de forma horizontal dice críticos ahí, entonces ustedes primero van a colocar ahí los críticos. Entonces puede ser que sea R5, R6, dependiendo desde ahí esos códigos se quedaron como ejemplo, pero van a depender del análisis de ustedes. Donde dice riesgo, pues vuelven a colocar ahí el texto del riesgo y luego empiezan a definir por lo menos 2 acciones para cada riesgo que deberían hacerse, con sus respectivas metas, con sus respectivos indicadores, con los respectivos recursos que se requerirían, en qué plazo se podría hacer eso, quiénes deberían ser o son los responsables y cuáles son los supuestos. Entonces, aquí es muy importante tener claro que las metas van a estar muy relacionadas con la acción que estamos planteando, ¿verdad? Que va a ser necesario que tengan variables que puedan ser medibles y por eso de ahí sacamos el indicador. Sí, Edson, adelante. Sí, a mí me gustaría que nos aclarase, por favor, bueno, ¿qué entiende usted, por supuesto, verdad? Para unificar el criterio y no, digamos, no salir poniendo algo que no debemos. Por Sí, favor. claro, por supuesto, por supuesto. Por supuesto voy a hablar de los supuestos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, digamos que siguiendo con el ejemplo que teníamos, solamente ahí ubiquen, por ejemplo, una acción para el tema, para mitigar el tema de la escorrentía o quizá el de la ausencia de normativas, cualquiera de los riesgos que estaban ahí. Pensemos en una acción para poder desarrollar el ejemplo. Silvia, si quiere corte una de las vulnerabilidades, cabal, lo Pues, pone para que hagamos el ejemplo. exacto. Recordar que al principio, cuando hicimos fortalezas y oportunidades, dijimos que aquí nos podían servir para redactar acciones, ¿verdad? Ok, tenemos ese riesgo. Pensemos en por lo menos una acción ahí. Ahí solo una pequeña observación. Siempre que redactamos acciones, las redactamos en infinitivo. Entonces ahí, por ejemplo, diríamos cambiar el drenaje. O sería más bien como aumentar la capacidad del drenaje, Silvia.
ampliar, sí. Por cierto, Silvia y compañeros, ahí y compañeras, donde la meta, bueno, ese es un buen ejemplo para que, de lo que estaba diciéndoles al inicio. Si dejamos la meta tal cual Silvia la está redactando, en realidad lo que el mejorar el manejo de la escorrentía superficial, si bien es cierto, en términos, podríamos llamarle prácticos, es una meta, en realidad está redactada como si fuera un objetivo, ¿verdad? Porque es un deseo, algo que se desea que ocurra, ¿verdad? Entonces, para que eso sea una meta, que nos permita de ahí sacar indicadores, yo tengo que decir, bueno, la acción es ampliar la capacidad del drenaje. Entonces, en la meta yo tengo que decir, por lo menos, en qué diámetro o Cantidades, ¿no? sí, en qué porcentaje yo quiero aumentar la capacidad de ese drenaje. Entonces, yo estoy especulando, ¿verdad? Con lo que digo, pero entonces yo puedo decir, que en la meta, entonces yo puedo decir, ampliar en un 20% la capacidad del drenaje, por ejemplo. Eso es una meta, ¿verdad? Yo necesariamente tengo que poner una meta que sea medible. Si yo lo dejo como un objetivo, no lo voy a poder medir. Entonces, supóngase entonces que yo digo ampliar en un 80% la capacidad del drenaje. O no sé, ustedes, ahí es un ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí ya sí yo tengo una meta, ¿verdad? Porque ya yo estoy diciendo exactamente en cuánto yo quiero ampliar la capacidad de ese drenaje, ¿ok? Luego, entonces en el indicador, entonces el indicador es siempre, siempre una relación, de, vamos a ver, como de una fracción. Entonces, por ejemplo, con respecto a esa acción, con respecto a ese indicador, yo tendría, para poder saber si cumplo con mi meta, yo tendría que poner como indicador porcentaje, yo tengo que poner capacidad, capacidad del drenaje actual entre la capacidad del drenaje este, modificado, podríamos ponerle. Se le pone como un slash. Después, capacidad del drenaje actual, en vez del entre, Silvia, le pones un slash, que fuera como una división, porque lo que se hace es una división. Entonces, cuando el evaluador viene a revisar eso, va a decir capacidad del drenaje actual, era de 200 y yo le aumenté a 400. Entonces, yo divido eso entre eso y lo multiplico por 80, que era mi meta, y yo puedo saber exactamente qué fue lo que logré. Si superé más bien el porcentaje de mi meta o si por el contrario estuve por debajo. Entonces, yo tomo en este ejemplo que les estoy en este ejemplo yo dividiría esto, ay, 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 por 80. Ok, hice la operación es al revés. Es el siempre
la meta va va arriba y se me está olvidando los términos matemáticos, numerador y denominador, ¿verdad? Así es. Y cuando digo arriba, es que la capacidad del drenaje modificado va primero, entre capacidad del drenaje actual. Y así sí, entonces yo dije que la capacidad del drenaje modificado debería ser más, lo hice de 400. Eso yo lo divido entre 200, que era como estaba el drenaje actual, y lo multiplico por mi meta, que era 80%, y me da que más bien cumplí en un 160% la meta. O sea, como más bien, logré ampliar el drenaje más allá de lo que se esperaba, ¿verdad? Pero ahí ese es el resultado, pero lo que tiene que quedar claro, Silvia, es que se multiplica por 80 porque ese fue el porcentaje que yo me propuse como meta. Si yo hubiese dicho ampliar en un 100% la capacidad del drenaje, tengo que poner por 100. Si yo dije que en un 50%, entonces al final lo multiplico por 50. Obviamente, para que después ese indicador cobre vida y sea correcto, yo tengo que tener los datos de las dimensiones del drenaje y demás para poder hacer la división como corresponde. Pero el indicador siempre es una fórmula, ¿verdad? Eso es como se plantea de forma correcta, como una fórmula, y el porcentaje por el cual lo voy a multiplicar es el porcentaje que estoy agregando en la meta. ¿Ok? Esa parte me estoy dando a entender. ¿O hay dudillas? No, se está dando a entender. Ok, muchas gracias. Entonces, en recursos, bueno, Edson, sí, adelante. Sí, en esta parte, digamos, del indicador, menciona un 160% cumplido. Pues ahí tengo mis dudas, no sé, ¿por qué el resultado? ¿Por qué tendríamos ese indicador, ¿verdad? O con esa Ah, fue cantidad, digamos? por los números que yo usé, totalmente antojadizos, porque yo dije que el drenaje original medía 200, pero yo lo amplié en 400. Y yo me Ah, propuse ok. solo 80 por meta. Entonces, ves, o sea, yo misma inflé lo real, pero para el ejemplo, ¿me explico? Vean que en realidad Sí, se amplió en un 100% y yo me había propuesto como meta solo un 80. Pero si los números cambian, eso va a cambiar. Por eso que diera 160 es porque yo usé números totalmente que no corresponden a la realidad, solo para el ejemplo, ¿verdad? Ahí lo más importante es que a ustedes les quede claro que siempre cuando armamos el indicador, lo que yo deseo lograr con la meta se coloca en la parte superior de la división que hacemos, y lo que yo espero lograr y como está la situación actual se coloca en el denominador. Y eso resultado que me da de hacer esa división, yo lo multiplico por el porcentaje que yo me propuse de meta, y así obtengo el porcentaje de cumplimiento de esa meta. Ese número de sí, le agradezco 160 es mucho. totalmente antojadizo. Sí, Edson, perdón. Eh, Listo, Edson, te quedó claro por qué nos dio ese número. Sí, sí, perdón, es que pues sí, no me perdí en ese momento, pero sí, le agradezco. Hoy sí ya me queda claro, doctor. Ok, ok. Bien, entonces, cuando eso con respecto al indicador, cuando ya estamos hablando de definir recursos, yo sé que este es un ejercicio académico que estamos haciendo, ¿verdad? Y es también intensivo, pero no deberíamos nunca en un plan de tratamiento de riesgos poner como recursos materiales, financieros, tecnológicos, porque en realidad no estamos diciendo nada. Si yo voy a ampliar la capacidad del drenaje, yo debería decir
que ocupo tener un aproximado del presupuesto. Entonces, está bien, recursos financieros, pero ¿cuánto ocupo? 100,000 dólares, $50,000, etcétera, etcétera. O sea, yo debería tener por lo menos un aproximado ahí del presupuesto, y habrá algunas acciones que yo no necesito solo recursos financieros, sino que voy a necesitar también movilizar un grupo, un grupo, un equipo, un recurso humano, eh, voy a necesitar disponer de equipos tecnológicos, comprar equipo de tecnología para monitorear deslizamientos, etcétera. O sea, contratar consultorías, etcétera, etcétera. Ahí ustedes especifiquen lo más que puedan, ¿verdad? De acuerdo que esté más apegado a la realidad. Y el plazo es con respecto a la acción. O sea, esa acción de ampliar la capacidad del drenaje, ¿en cuánto tiempo se podría hacer? 6 meses, un año. Traten de ponerlo si son acciones muy concretas, por semanas, y si no, pues por meses. ¿Ok? Responsable. ¿A quién sería el responsable de esa actividad? Puede ser que sea una institución. A ese nivel de riesgos generalmente es más fácil identificar instituciones, ¿verdad? Que personas. Casi que instituciones y organizaciones es como lo más normal. Y en los supuestos, ya que preguntaban, entonces, son aquellas condiciones que se establecen de previo para que la acción se pueda realizar. Si yo quiero ampliar la capacidad del drenaje, yo le estoy endosando esa responsabilidad al Ministerio de Obras Públicas. Yo estoy partiendo del supuesto de que, y yo me puse como plazo qué sé yo, que va a ser en 6 semanas perdón, en 6 meses, y dije que del 2022. Entonces, qué sé yo, puede ser que yo establezca como supuesto que el Ministerio de Obras Públicas, para su presupuesto del 2022, va a incluir la ampliación de ese drenaje, o que en el presupuesto extraordinario del segundo semestre del 2021 el Ministerio de Obras Públicas va a incluir el presupuesto, o que otro supuesto es que la propuesta, el diseño y demás de planos y demás, todo el diseño de la obra para la ampliación del drenaje se va a presentar al Ministerio de Obras, y que el ministerio lo va a aceptar para buscar financiamiento. O sea, los supuestos es, como la palabra lo dice, algo que yo supongo que va a suceder para que la acción que estoy planificando se pueda realizar efectivamente, para que tenga viabilidad y factibilidad. Lo que no se vale, establecer supuestos como cajoneros, como por ejemplo, muchas veces se utiliza al estar colocando, se contará con el presupuesto suficiente. Eso no es un supuesto muy válido, porque no dice nada, porque ¿qué es presupuesto suficiente? Es distinto si yo le doy más vida a esa misma idea diciendo, bueno, se supone que el Ministerio de Obras Públicas, o de Obras, no sé cómo se llama para ustedes, sí, de Obras Públicas, se va a ubicar en su presupuesto 2022 los recursos suficientes para hacer esa acción. Eso sí es un supuesto, digamos, más aterrizado, que no queda tanto en el aire. Esos son los supuestos. Por ejemplo, yo digo que tengo como acción, bueno, por ejemplo, cuando yo me propuse hacer este proyecto con ustedes y busqué los contactos, se lo presenté a la universidad como un proyecto. Entonces, el primer supuesto que yo puse ahí es que la Universidad del Salvador, mediante la Facultad de Ciencias Agrarias, va a aceptar mi proyecto y me va a facilitar una plataforma virtual para colocar el proyecto. O sea, yo le presenté a la universidad ese supuesto.
si, para empezar, si el primer supuesto hubiera fallado, que es que rechazan mi proyecto, ya ahí se cae todo el proyecto. Y si el segundo supuesto hubiera fallado de que me dicen, no, no le podemos abrir una plataforma virtual, el proyecto empieza a entrar en dificultades. O sea, la acción que yo me planteé en ese proyecto empieza a entrar en dificultades y empieza a perder criterios de viabilidad y de factibilidad, de viabilidad en este caso. Entonces, los supuestos son muy importantes porque si alguna acción de quien está proponiéndolo en su plan no se logra concretar, tiene la posibilidad de demostrar si fue buen planificador en la gestión de riesgos, que alguno de los supuestos falló y por ende puso en riesgo o incluso provocó que el proyecto fuera totalmente no viable. Por eso los supuestos son bastante importantes. Generalmente en los planes de tratamiento de riesgos, además de los supuestos, pero yo no lo coloqué aquí para no hacer el ejercicio más complicadillo, se colocan las restricciones. Las restricciones no son como las limitaciones que uno relata cuando ha hecho un proyecto y después pone las limitaciones, por ejemplo, si uno va a hacer una investigación de campo, entonces uno, qué sé yo, puede ser que una limitación sea, fue imposible ubicar a, a los entrevistados del sector B del caserío tal, porque ya se habían movilizado, porque sus casas estaban en riesgo y no fue posible ubicarlos en su residencia actual. Eso fue una limitación, qué sé yo, de un investigador a nivel local, pero las restricciones en los planes de gestión de riesgo es otra cosa. Una restricción es una regla que yo pongo, que está dada como planificador, que estoy gestionando riesgos y entonces yo misma establezco las reglas. Por ejemplo, acá en Costa Rica, con esto del COVID, en este momento tenemos restricciones sanitarias en cuanto a la cuestión el tránsito vehicular. Entonces, por ejemplo, la placa de mi carro no puede circular ni los miércoles ni los domingos. Eso es una restricción. O sea, alguien puso una restricción. Las placas terminadas en números impares no circulan esos días. Eso es una restricción. No es precisamente una limitación en el otro sentido que se los planteaba. Yo puedo poner, por ejemplo, para este ejemplo que tiene Silvia, yo puedo poner como restricción que las obras necesarias para ampliar la capacidad del drenaje solamente podrán ser realizadas con recursos propios del ministerio. O yo puedo decir, si ya yo tuviera información de tipo ahí del diseño, de tanto arquitectónico como ingenieril, yo podría decir las obras para ampliar el caudal de la capacidad del drenaje solamente se realizarán en el material X o solamente las compras para ampliar la capacidad del drenaje solamente se van a realizar en la moneda de dólares. Qué sé yo, esas son restricciones que el gestor de riesgo puede plantear ahí, que generalmente se hacen a la par de los supuestos, pero que en esta oportunidad pues yo lo saqué para no complicarles. Pero volviendo al tema de los supuestos son condiciones previas que se establecen que le dan viabilidad a la acción que yo estoy planteando y que el planificador de gestión de riesgos supone que van a existir para que la acción tenga viabilidad. El sábado veríamos ya la otra matricita que es muy sencilla de facilidad de impacto para no embotarlos el día de hoy. ¿Tienen alguna otra duda, compañeros? No, estamos bastante claros, doctora. Bueno, bueno, oye, Luis, ¿qué dice Luis? Que hoy está muy callado. Buenas noches, doctora. Bueno, Aide, buenas noches. Bueno, si no tienen ustedes... Hola, buenas noches. Buenas noches. Para subir esta tarea como grupal, ¿cómo se haría? ¿Está el espacio abierto ahí hasta el sábado?
Usted, Hola. no, yo hoy abro otra vez, yo abro de nuevo hoy otra vez el espacio en la sesión 5, creo que es la de hoy. Abro de nuevo el espacio ahí para la tarea y lo voy a dejar incluso abierto hasta el día 23 para que ustedes tengan la oportunidad de hacer correcciones, de subir, etcétera. Porque si ya lo han subido y quieren corregir algo, lo pueden borrar. Entonces, de forma individual, cada quien tiene que ir subiendo a la plataforma. Por grupos como lo han hecho. Solamente un trabajo por grupo, como lo han venido haciendo. Ok, gracias, doctora. Entonces, la matriz 10 quedaría pendiente. Sí, porque ahorita ya se nos fue el tiempo, pero es muy sencilla. Nada más les digo rápidamente, ahí lo que ustedes tienen que hacer es como la de probabilidad de impacto, ponen los riesgos más críticos que trabajaron en el plan de acción con sus respectivas acciones que vienen del plan de acción y luego dicen, esa acción con la tablita, la escala que está al lado derecha, ¿qué tal? Dice uno, menos fácil en la implementación y menos impacto en los resultados. Entonces, en cuanto a facilidad, ¿qué escala le pongo? Si es menos fácil en implementación y menos impacto, entonces tengo que usar el 1. Y entonces, si esa es la que liga, entonces le pongo 1 y 1. Entonces, qué sé yo, ahí me daría total 2. Aquí es sumado, no es multiplicado. Y entonces al final vamos a tener a saber los de mayor a menor, los mayor número son las que me den más alto, son las acciones que son más fáciles de hacer y que tienen mayor impacto. Entonces debo empezar por esas. Me explico, la escala que está al lado derecho, ustedes saben si colocan 1 y 1 o 1 y 2 o 3 y 4 y luego suman, ahí es sumar. Es un ejercicio interesante y muy valioso a la hora de priorizar acciones, no solamente en este campo, sino en cualquiera otro. Doctora, Dígame. pero tanto en facilidad como en impacto, son con estos números de clasificación del 1 al 4. Sí. Ambas columnas. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces muchísimas gracias por el tiempo compartido el día de hoy. Espero que haya sido de provecho. Quedo a su disposición para cualquier duda que tengan con respecto a las tareas pendientes y si por favor me pueden contactar mejor por WhatsApp, aunque sea que me digan, vea el correo, se los agradezco porque estos días estoy bastante ocupadilla y no quisiera desatender alguna necesidad que tengan de información. Bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Bueno, hasta luego. Feliz noche. Buenas noches, que descansen. Gracias.